En Michoacán, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, acaba de ser ejecutada a manos del narco. En las últimas horas, Uruapan está viviendo uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Ayer, el municipio estuvo bajo fuego. El crimen organizado atacó de manera coordinada distintas zonas de la ciudad, narcobloqueos, balaceras y una emboscada que dejó a varios elementos policiales sin vida. Entre las bajas lamentablemente se encuentra alcaldesa Grecia Quirós. Quédate aquí, te contamos todos los detalles de esta noticia que tiene a México de luto. Esto es Territorio Fragmentado. Uruapan no es un municipio cualquiera dentro del mapa del crimen organizado en México. Es uno de los puntos de distribución y tránsito de mercancía ilegal más importantes del país, con salidas hacia diferentes ciudades de la República e incluso al extranjero. Eso lo convierte en territorio permanentemente disputado y eso explica por qué lo que ocurrió ayer no fue un ataque aislado, fue una operación planificada. Todo comenzó con la captura de un miembro del crimen organizado por parte de la policía municipal. No era cualquier elemento, era la figura que controlaba operativamente esa región del municipio, el hombre que mantenía en orden a las células criminales de la zona. Su detención fue lo que ocasionó todo lo que está viviendo Uruapan en estos momentos. Desde aproximadamente las 4 de la mañana y hasta las 10, Uruapan estuvo bajo fuego. Distintas células del crimen organizado se desplegaron de manera simultánea en los puntos con mayor presencia policial y comenzaron a atacar narcobloqueos en diferentes zonas del municipio, tiroteos directos contra elementos de seguridad, todo al mismo tiempo, todo coordinado. Ante la gravedad de la situación, se organizó un operativo para localizar y neutralizar a la célula que lideró los ataques. En ese operativo participaron policías municipales, cuerpos militares y al frente del convoy la alcaldesa Grecia Quirós, junto con el jefe de la policía de Uruapan y su mano derecha, Carlos Bautista. El convoy fue interceptado en carretera. Fue una emboscada planificada. El crimen organizado ya conocía el operativo. Estaba preparado y superaba en número a las fuerzas del Estado. Abrieron fuego desde múltiples flancos con armas de alto calibre, ráfagas continuas, granadas que impactaron vehículos, humo denso y caos total en la vía. El ataque fue feroz y duró minutos que parecieron eternos, dejando el convoy destrozado. El saldo fue catastrófico. Más de 25 personas fallecidas en total, entre ellas 7 integrantes del crimen organizado y el resto elementos del Estado que se dieron a proteger Uruapan y no regresaron. Y entre esas bajas cayó quien le daba la cara al municipio, la alcaldesa Grecia Quirós, la esposa de Carlos Manso, exalcalde de Uruapan también eliminado durante su gestión. Varios criminales lograron darse a la fuga. Los sobrevivientes fueron trasladados de inmediato al hospital de Michoacán. El herido de mayor gravedad es Carlos Bautista, quien se encuentra en observación tras el impacto directo que recibió durante la emboscada. Otros elementos policiales también permanecen hospitalizados a pesar de la gravedad de lo ocurrido. Carlos Bautista aseguró desde el hospital que se encuentra estable. En sus palabras expresó tristeza y una gran frustración, pues siente que debió haber hecho más para proteger a la alcaldesa Grecia Quirós y apoyar a los cuerpos policiales de la zona. Esta mañana, domingo, 8 de marzo, a las 7 de la mañana, las autoridades que quedaron operativas en Uruapan realizaron un acto de reconocimiento a los elementos caídos. Los cuerpos fueron recibidos con honores y frente al pueblo se dio un discurso con una sola pregunta al centro: ¿quién va a proteger ahora a Uruapan? En ese discurso se señaló directamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y se cuestionó el nivel de apoyo federal que tuvo el municipio. El argumento fue concreto. Si la propia alcaldesa tuvo que encabezar personalmente el operativo porque no había suficientes recursos humanos disponibles, algo falló en la cadena de respaldo federal. Quien dio ese discurso fue Carlos Bautista, quien pese a sus lesiones fue dado de alta rápidamente del hospital, organizó el funeral, encabezó el homenaje y asumió de manera interina las funciones de presidente municipal. Por el momento Uruapan no tiene un presidente municipal titular, él ejercerá interinamente, pero se convocará próximamente a elecciones para elegir uno nuevo. Bautista presentó 2 exigencias concretas al gobierno nacional:
La primera, respaldo económico inmediato para las familias de los elementos fallecidos. Eran el sustento de sus hogares. Fue directo, no es un favor, es una obligación del Estado. La segunda, más presencia federal en Uruapan de manera urgente, con el núcleo duro del cuerpo policial diezmado y varios de sus mandos hospitalizados. El municipio está en su punto de mayor vulnerabilidad. Diversas zonas siguen en alerta roja. El riesgo de que el crimen organizado ocupe ese vacío de poder es real e inmediato. En las últimas horas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se pronunció en conferencia. Lamentó los hechos, reconoció el señalamiento de las autoridades locales y explicó que la situación nacional exige distribuir recursos en múltiples frentes de manera simultánea. Sin embargo, fue claro en un punto, Uruapan tendrá atención prioritaria. Anunció el envío inmediato de fuerzas especializadas del ejército mexicano al municipio con el objetivo de establecer una presencia militar permanente y desarrollar protocolos de seguridad específicos para la zona. La protección, aclaró, no será solo para las autoridades, sino para los ciudadanos en general. Respecto a las familias de los caídos, confirmó que recibirán el respaldo del gobierno nacional y describió los elementos fallecidos como héroes que defendieron su municipio, equiparando su legado al de Carlos Manso. Grecia Quirós, quien asumió el cargo tras la ejecución de su esposo Carlos Manso, pagó con su vida el intento de resistir. México está de luto una vez más. ¿Qué tiene que hacer Michoacán para que pueda ser seguro de verdad? La situación es complicada, el miedo se apodera de las calles, las familias lloran a sus caídos y el vacío de poder invita a más violencia. ¿Hasta cuándo seguiremos contando víctimas en lugar de soluciones? Es hora de actuar con firmeza, sin excusas. Michoacán merece paz, y México también. En las próximas horas, Harfuch y representantes locales ofrecerán una conferencia conjunta en la que anunciarán quiénes conformarán el nuevo núcleo policial de Uruapan, cuáles serán los nuevos mandos y cuántos efectivos del ejército se instalarán de manera permanente en el municipio. Uruapan sigue de pie, pero sus heridas son profundas y en territorio fragmentado nos hacemos las mismas preguntas que se hace mucha gente en México. Si la situación en Uruapan llevaba años siendo insostenible, ¿por qué el gobierno no actuó antes? ¿Están haciendo acto omiso de lo que pasa en este municipio o hay algo que deliberadamente no nos están contando? ¿O será que hay quienes dentro del propio sistema trabajan con los mismos que dicen combatir? Son preguntas incómodas, pero son las que muchos mexicanos están haciendo hoy. Puede ser que al final todo se reduzca a una emboscada más del crimen organizado en un país que lleva años siendo golpeado por la violencia. Lo que sí es claro es que nuestro país atraviesa un momento muy difícil y que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir respuestas. Aquí en Territorio Fragmentado seguiremos informándote sobre cada avance. Nos vemos en el próximo video y gracias por elegirnos como tu medio de información. Esto es Territorio Fragmentado.